Antes de comenzar la historia, por favor escribid en los comentarios desde dónde nos estáis viendo para saludarnos. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para apoyar este canal para que podamos seguir creciendo y trayendo historias con significado. Sobre el escritorio de la oficina de Lucía, en un marco plateado, Alejandro le sonreía. Lucía le devolvió la sonrisa a la foto. Sus dedos de manera inconsciente se deslizaron por la pantalla del móvil donde una cuenta atrás marcaba el tiempo para la boda. Faltaban 23 horas y 58 minutos. Mañana, a esta misma hora, ella sería oficialmente la señora de García. Ese apellido parecía encajarle tan bien como si hubiera estado escrito en el libro del destino desde hacía mucho tiempo. Para ella Alejandro era mucho más que un simple prometido. Él era el arquitecto de su felicidad. Era el hombre que había aparecido con los planos de un futuro perfecto, llenando los espacios vacíos del corazón que ella había mantenido cerrado con llave durante tanto tiempo. Juntos habían planeado todo no con palabras vacías, sino con acciones reales. El chalet de sus sueños que estaban construyendo en las afueras de Madrid, en la zona de Majadahonda, estaba ya en la fase final. La luna de miel a Suiza ya estaba reservada. Incluso los nombres de sus futuros hijos estaban escritos con cariño en una pequeña nota dentro de su diario. En un mundo lleno de incertidumbre, Alejandro era la única certeza para Lucía. Él era la respuesta a las oraciones desesperadas que Lucía elevaba cada noche. El móvil vibró suavemente anunciando un mensaje de Alejandro. «Estoy pensando en ti. Vete pronto a casa, mi futura esposa». El corazón de Lucía se llenó de calidez al instante, y la fatiga acumulada por lidiar con cifras y propuestas durante todo el día desapareció como por arte de magia. Este hombre era su mundo, un mundo donde la sonrisa nunca se apagaba. Recogió su escritorio antes de lo habitual y apagó el portátil. Sin embargo, en lugar de volver directamente a su piso en el centro, se le ocurrió una idea dulce. Sería la última sorpresa antes de unirse en sagrado matrimonio. Decidió cocinar un solomillo Wellington. Era ese plato complejo que Alejandro elogiaba sin cesar cada vez que cenaban en restaurantes de lujo. Esta vez quería prepararlo ella misma con sus propias manos. Sería su tributo de amor y el plato que cerraría su brillante vida de solteros. Con el corazón palpitante pasó por la sección gourmet de El Corte Inglés para comprar los mejores ingredientes. Solomillo de ternera de primera calidad, champiñones frescos y masa de hojaldre importada. Eligió todo meticulosamente, imaginando a Alejandro sonriendo felizmente mientras probaba el plato más tarde. Al llegar al apartamento de soltero de Alejandro, comenzó a cocinar de inmediato en la cocina que ya le resultaba familiar. El aroma a mantequilla y el olor a champiñones salteados llenaron la estancia con la calidez del amor. 2 horas después, su obra maestra estaba terminada. El solomillo Wellington, horneado hasta alcanzar un dorado perfecto, reposaba impecablemente sobre el plato. Para que no se enfriara, lo guardó con cuidado en un recipiente térmico y se dirigió al apartamento actual de Alejandro, donde se alojaba temporalmente antes de mudarse al chalet nupcial. En su mano llevaba la llave extra que abría la puerta a su paraíso. Cuando entró el apartamento, estaba oscuro y silencioso. Solo las luces de la ciudad se filtraban tenuemente a través del gran ventanal del salón. Debe haberse quedado dormido por el cansancio de los últimos preparativos de la boda, murmuró Lucía para sí misma tratando de comprender. Con cuidado de no hacer ruido, dejó la caja con la comida sobre la mesa de la cocina americana. Con pasos silenciosos se dirigió a la única habitación cuya puerta estaba entreabierta del dormitorio. Lo que escuchó a través de la estrecha rendija no fueron ronquidos de cansancio, sino la risita ahogada de una mujer. Era una risa ligera, coqueta, y lo que era más terrible, dolorosamente familiar para ella. Era la risa de su secretaria personal, Marta. El corazón de Lucía pareció detenerse. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se congelara y un frío glacial le caló hasta los huesos. Por un momento no pudo moverse.
Sus pies parecían clavados al frío suelo de mármol. Intentó convencerse a sí misma de que había escuchado mal, de que Alejandro estaría hablando por el altavoz del móvil. Pero su razón rechazó esa mentira. Con manos que temblaban violentamente, empujó la puerta para abrirla más. La escena que se desplegó ante sus ojos desgarró su alma hasta el fondo. El mundo de Lucía, que brillaba con colores vibrantes, se volvió gris en un instante y luego se hizo añicos sin hacer ruido. El hombre que mañana se convertiría en su marido Alejandro. El hombre cuyo nombre ella invocaba en sus oraciones, dormía profundamente sin ropa alguna. En sus brazos, como era de esperar, había alguien a quien ella conocía. Era Marta, la mujer que la llamaba jefa todos los días y la seguía fielmente la mujer en quien había confiado para gestionar su agenda. El traje de oficina que Marta llevaba impecablemente esta mañana estaba tirado de cualquier manera sobre el respaldo de una silla, convirtiéndose en el testigo mudo de la traición más vil. El olor dulce y familiar del perfume de Marta ahora se sentía repugnante como un veneno que contaminaba el aire de la habitación, que debería haber probado su amor sagrado. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta. Parecía que las lágrimas calientes iban a brotar en cualquier momento, pero una fuerza fría y desconocida tomó repentinamente el control de su conciencia. No gritó, no lloró. Con movimientos rígidos como un robot al que se le han extirpado las emociones, sacó el móvil de su bolso. El teléfono se sentía pesado y frío en sus manos aún temblorosas. Abrió la aplicación de la cámara. El flash se disparó 2 veces, inmortalizando esa prueba irrefutable en una imagen digital para siempre. No se detuvo ahí. Pulsó el botón de grabación de video. Durante 10 segundos que parecieron una eternidad, grabó esa escena nauseabunda, asegurándose de que los rostros de las 2 personas profundamente dormidas quedaran claramente encuadrados. Se veía el rostro tranquilo de Alejandro durmiendo. Era el rostro que ella siempre extrañaba. Pero ahora ese rostro parecía la máscara de un monstruo. En medio de su mundo que se derrumbaba, se apartó el pelo despeinado por reflejo. Fue un pequeño gesto inconsciente para proteger su orgullo pisoteado y mantenerse entera. Una vez que la evidencia estuvo guardada de forma segura en la galería del móvil, apagó la pantalla. Se dio la vuelta y retrocedió sin hacer ruido. Sus pasos eran ligeros, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Cerró la puerta del dormitorio muy lentamente, temiendo despertar a las 2 víboras que descansaban tras haber mordido a su dueña. Pasó de largo frente al solomillo Wellington que se enfriaba sobre la mesa de la cocina. Esa comida cocinada con todo su corazón ahora parecía una ofrenda para el funeral de sus sentimientos. Salió del apartamento y cerró la puerta tras de sí, dejando atrás no solo a Alejandro, sino también el amor, la confianza y su futuro, que ahora era oficialmente un cadáver. Lucía no pegó ojo en toda la noche. Se sentó en el sofá de su propio piso, mirando fijamente la ventana, donde se reflejaba la brillante vista nocturna de Madrid. Su mente estaba vacía y su pecho hueco, pero con el amanecer que despertaba a la ciudad, algo despertó en el interior de Lucía. Ya no era tristeza, sino una conciencia fría y afilada. Se levantó, se lavó la cara y rezó. Arrodillada en el suelo, no lloró a gritos. Simplemente pidió fuerzas en silencio. No fuerzas para perdonar, sino fuerzas para aguantar y hacer lo que tenía que hacer. Al terminar su oración, no volvió a la cama. Abrió su portátil y comenzó a trabajar. Tecleaba a un ritmo constante, como si la tormenta que acababa de destruir su vida no hubiera existido. Al llegar la mañana, recibió un mensaje en su móvil. Era de ese nombre que ahora solo le provocaba asco. Alejandro, buenos días, mi ángel. Queda poco tiempo para estar juntos eternamente. Te quiero. Lucía miró el mensaje con ojos inexpresivos. Ese mensaje que antes la habría hecho sonreír todo el día, ahora se sentía como un insulto. Con dedos fríos escribió la respuesta. Lucía, buenos días, cariño, yo también bien. Nos vemos en la finca. Añadió un emoticono de corazón al final de la frase. Su máscara estaba perfectamente colocada. La oficina ya estaba alborotada con la energía feliz de la boda. Flores y mensajes de felicitación decoraban su escritorio.
Los compañeros la saludaban con grandes sonrisas, comentando que se veía radiante, a pesar de estar ocupada con los preparativos. Lucía respondió a todos los saludos con la sonrisa amable que había ensayado frente al espejo esa mañana. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Poco después, Marta se acercó con una taza del café que a Lucía le gustaba. El rostro de Marta parecía un poco cansado. Tenía ligeras ojeras bajo los ojos, pero las cubría con un maquillaje espeso y una sonrisa forzada en los ojos. «Felicidades, jefa. Estoy realmente feliz por usted. Espero que todo salga a la perfección en la boda de mañana», dijo con la voz más alegre posible. Lucía tomó el café. Cuando sus dedos rozaron intencionadamente la mano de Marta, por un momento Marta pareció sobresaltarse un poco. «Muchas gracias, Marta. Eres muy buena persona», respondió Lucía. Su voz era suave, pero sus ojos miraban fijamente el rostro de Marta, como si atravesaran la mentira que lo cubría. «Ah, por cierto, prepara los documentos finales de la licitación del proyecto X antes de la hora de comer. El cliente de Singapur quiere la confirmación final de los datos hoy mismo». Esa instrucción fue firme y profesional, lo que desconcertó a Marta, que se sentía incómoda por un momento. «Sí, entendido. Lo prepararé de inmediato». Marta regresó apresuradamente a su sitio, aliviada de que Lucía no pareciera sospechar nada. No sabía que la mirada de su jefa acababa de ser igual a la de un juez que ya ha dictado sentencia. Una hora después, Lucía no estaba en la oficina. Había pedido permiso para salir un momento con la excusa de los preparativos de la boda. En realidad estaba sentada en una sala de reuniones privada en otro edificio de oficinas. Frente a ella estaban sentados su amiga y competente abogada Carmen y Javier, el director de confianza experto en informática forense. En la pantalla del gran portátil frente a ellos se mostraban las fotos y el video que Lucía había tomado la noche anterior. El rostro de Carmen enrojeció de ira y apretó los puños con fuerza. «¡Qué basura! Vamos a cancelarlo todo ahora mismo. Lucía, yo me encargo de todo. Vamos a demandarlos», gritó Carmen con voz temblorosa. Lucía negó lentamente con la cabeza. «Aún no, Carmen. Aún no es suficiente», respondió con una voz tan fría que hizo callar a Carmen. «Tengo la intuición de que hay algo más profundo que una simple infidelidad. Javier, investiga esto, por favor». Lucía señaló el portátil. «El mes pasado nuestra empresa perdió la licitación del proyecto X frente a la competencia por una diferencia muy pequeña y anormal. Sospeché de una filtración de información desde el principio. Rastrea toda la actividad digital de los últimos 3 meses en el ordenador de Marta y en el correo electrónico de Alejandro. Busca cualquier cosa relacionada con el proyecto X o con la competencia». Javier asintió y se puso a trabajar de inmediato. Sus dedos bailaban frenéticamente sobre el teclado, abriendo códigos complejos y registros de datos. El aire en la habitación se tensó. Carmen miraba con preocupación a su amiga, que mantenía una calma increíble. Una hora que pareció eterna finalmente terminó. Javier giró la pantalla del portátil hacia Lucía y Carmen. «Su intuición era correcta, jefa, exactamente». En la pantalla se veían rastros digitales claros e irrefutables. Era un camino de traición más podrido de lo que habían imaginado. Había rastros de archivos confidenciales, con análisis de costes y estrategias de licitación, transferidos desde el ordenador de Marta a una cuenta en la nube. Unas horas más tarde, esos mismos archivos fueron descargados desde la dirección IP del apartamento de Alejandro. 3 días después, un correo electrónico con el mismo archivo adjunto fue enviado desde el correo personal de Alejandro al director de la empresa competidora que ganó la licitación. Todo había salido a la luz. Esta traición no era solo un problema de amor, sino un crimen donde las 2 personas más cercanas habían pisoteado su carrera, la confianza y la sangre, sudor y lágrimas que su equipo había derramado durante meses. Lucía no lloró. Simplemente miró la pantalla con ojos vacíos. Entonces, lentamente, una leve y espeluznante sonrisa apareció en sus labios. Era una sonrisa que hizo estremecer a Carmen. «Bien», susurró Lucía como una serpiente. «No solo se llevaron mi corazón, sino que intentaron robar el resultado de mi esfuerzo. Ahora es mi turno de quitárselo todo». Su venganza tenía ahora un objetivo mucho mayor.
la cena familiar de la noche anterior a la boda. La última noche de Lucía como soltera debía estar llena de santidad y calidez. La casa de sus padres estaba bellamente decorada. El aroma de las flores y el olor de la comida preparada con esmero se mezclaban. Los parientes de ambas familias estaban reunidos. Las risas y las conversaciones ligeras llenaban el espacio creando una ilusión de felicidad perfecta. Lucía estaba sentada en el lugar de honor vestida con un suave vestido color lavanda. La sonrisa no abandonaba sus labios. Esa sonrisa era como una pesada máscara pegada a su rostro. Aunque los músculos de sus mejillas estaban rígidos y fatigados, mantuvo esa expresión a la perfección. Cada vez que los parientes la elogiaban y decían lo bien que hacía pareja con Alejandro, Lucía simplemente asentía y daba las gracias. Por dentro sentía como si miles de cuchillas la estuvieran apuñalando. Veía a su madre yendo y viniendo con el rostro radiante, asegurándose de que los invitados estuvieran cómodos. También veía a su padre charlando amigablemente con el padre de Alejandro. Sus risas eran tan genuinas. Al ver la felicidad pura de sus padres, la culpa cortó el pecho de Lucía como un cuchillo afilado. Mañana ella destruiría esta felicidad. Pero en cuanto la imagen de Alejandro y Marta en el dormitorio cruzó de nuevo su mente, la culpa se evaporó al instante, y la llama de la venganza ardió con más fuerza. Alejandro entró con sus padres llevando los regalos tradicionales. Alejandro se veía apuesto con un traje elegante que combinaba bien con el vestido de fiesta de su madre. Se acercó a Lucía con la sonrisa más encantadora que pudo fabricar. Delante de todos se arrodilló sobre una pierna, tomó la mano de Lucía y la besó suavemente. «Tenerte como mi mujer mañana me convierte en el hombre más afortunado de todo el universo», susurró de la manera más romántica posible. Los adultos a su alrededor exclamaron admirados. Algunos incluso se secaron las lágrimas de la emoción. Lucía sintió los labios de Alejandro en el dorso de su mano, como una descarga eléctrica repugnante. Tuvo que usar toda su fuerza para reprimir el impulso de retirar la mano bruscamente. Sonrió aún más ampliamente y miró profundamente a los ojos de Alejandro. «Mañana será un día que no olvidarás en toda tu vida, Alejandro», respondió ella. A oídos de todos sonó dulce. Pero solo Lucía sabía la fría amenaza oculta en esas palabras. Alejandro, un gran actor, lo tomó simplemente como una desbordante expresión de amor. El plan de Lucía debía ejecutarse esta noche. Tenía que acceder al móvil de Alejandro por última vez. La oportunidad llegó durante la comida. Mientras iba a buscar comida, vio que Alejandro dejaba su móvil en una mesita junto al sofá. Tal como había planeado Lucía, se levantó con una copa de vino tinto en la mano y caminó hacia allí. Justo cuando pasaba junto a Alejandro, fingió tropezar con el borde de la alfombra y derramó la bebida sobre la costosa camisa de Alejandro. «¡Ay, Dios mío, lo siento, Alejandro! ¡Qué torpe soy!», exclamó Lucía fingiendo estar consternada. El ambiente se alborotó un poco. Alejandro estaba sorprendido y molesto, pero tenía que mantener la calma delante de la gente. «No pasa nada, cariño. Está bien», dijo mientras se limpiaba la mancha oscura. Los adultos se agolparon preocupados dando consejos. En medio de esa pequeña confusión que Lucía había creado, ella actuó. Ocultando la visión de la gente con su espalda a su mano, agarró rápidamente el móvil de Alejandro que estaba sobre la mesa. La aplicación de hackeo que Javier le había preparado ya estaba lista en su propio teléfono. A través de la función de compartir a corta distancia, una sola transferencia y un clic de instalación oculta fueron suficientes. En solo 3 segundos, que parecieron una eternidad, la aplicación se instaló perfectamente en el teléfono de Alejandro sin dejar ningún icono en la pantalla. Ella devolvió el móvil a su lugar original. Fue justo en el momento en que Alejandro se giraba hacia el baño para lavarse. Nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron y la casa volvió a estar en silencio, Lucía entró en su habitación. La habitación estaba bellamente decorada y el aroma de velas relajantes flotaba suavemente, pero para Lucía esa habitación se sentía como una prisión fría. Sentada en el borde de la cama, sin siquiera cambiarse de ropa, sacó los auriculares de su bolso y se los puso. Abrió la aplicación en su móvil.
Esa aplicación camuflada como un icono de calculadora normal era en realidad el panel de control del dispositivo de escucha. Pulsó el botón «Activar grabación de sonido ambiental». Al instante, el mundo de la traición llegó vívidamente a sus oídos. Se oyó el sonido de la puerta de un coche cerrándose y luego la voz quejosa de Alejandro. «Mierda, me ha jodido la camisa cara con el vino tinto. Bueno, mañana todo su patrimonio será mío, así que podré comprarme una tienda de trajes entera si quiero». El corazón de Lucía se endureció. Poco después se oyó a Alejandro haciendo una llamada. Del otro lado se escuchó la voz de una mujer, una voz demasiado familiar, la de Marta. «¿Qué tal, cariño? ¿Ha terminado bien el evento?», preguntó Marta con voz mimosa. «Ha terminado bien. Mi actuación ha sido brutal. Mi suegra estaba emocionada diciendo que soy un romántico». Se oyó la risa arrogante y despreciativa de Alejandro. Lucía cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada. «Ten cuidado, Alejandro. Estoy un poco preocupada. Hoy en la oficina, la mirada de la jefa era un poco extraña. Tengo miedo de que se haya dado cuenta de algo», dijo Marta con ansiedad. La risa de Alejandro se oyó de nuevo, esta vez más fuerte. «¿Sospechas, por favor, Marta?» «Esa mujer me quiere tanto que es incapaz de sospechar nada. Cuando trabaja se hace la lista, pero si tiene que ver conmigo es más ciega que un topo. Se cree que soy un príncipe azul. No te preocupes, cariño. Ella no se enterará de nada nunca. Tú céntrate en nuestro plan. Mañana después de casarnos haré que firme un poder notarial con la excusa de que lo necesito para el negocio. En un año pondré todo a mi nombre. Y luego nos divorciamos con la excusa de que no puede tener hijos o algo así. Y nos vamos a vivir la buena vida a Europa para siempre. Aguanta un poco más. ¿Vale?» Lucía se quitó los auriculares y los tiró sobre la cama. Ya no había dolor punzante. Lo único que quedaba era una ira fría que se había solidificado como un bloque de hielo en su pecho. Ellos planeaban ir más allá de la traición. Planeaban burlarse de sus sentimientos, despreciar su inteligencia y robar los resultados de su esfuerzo. Esa noche, en el silencio de su habitación, Lucía no derramó ni una sola lágrima. Con los ojos muy abiertos, mirando al techo, tomó su decisión final. Lo que verían mañana no sería una boda. Serían testigos de un juicio. El amanecer del día de la boda se iluminó con un extraño tono grisáceo. Debido a la lluvia que había caído durante la noche, el aire estaba frío y húmedo. Parecía que incluso la naturaleza percibía la tragedia oculta. La habitación de Lucía estaba cálida y ajetreada. El equipo de maquillaje profesional había llegado al amanecer. Un maquillador famoso tocaba con destreza el rostro de Lucía, y el peluquero creaba un elegante estilo nupcial. En medio del ajetreo, Lucía permanecía sentada inmóvil frente al gran espejo. Su mirada estaba fija al frente. Su expresión era tan tranquila que parecía irreal. Esa calma hizo que el personal se extrañara. «Madre mía, novia, es usted la novia más tranquila que he visto nunca», la elogió el maquillador mientras le aplicaba el colorete. «Normalmente todas están hechas un manojo de nervios. Algunas incluso sudan frío. Usted está realmente serena. Tiene una aura diferente». Lucía respondió al cumplido con una leve sonrisa. Serenidad no. Esto no era serenidad. Era concentración. Era la calma que tiene un soldado en el campo de batalla antes de su mayor combate. Cada vez que el pincel tocaba su rostro, sentía como si se estuviera aplicando pintura de camuflaje para la guerra. Cada horquilla que sujetaba su cabello se sentía como una pieza de armadura que reafirmaba su determinación. A las 8 de la mañana, el arreglo había terminado. Se veía perfecta. Un vestido de novia blanco con cristales incrustados envolvía su cuerpo con elegancia y el velo cubría su rostro impecable con un aire de misterio. Cualquiera que la viera pensaría que era la novia más feliz del mundo. Sus padres entraron en la habitación. Tenían los ojos llorosos al ver la hermosa imagen de su única hija. «Hija mía, ya eres toda una mujer», susurró su padre con voz temblorosa, besándole la frente. Su madre la abrazó con fuerza. «Sé una buena esposa. Tenéis que cuidaros el uno al otro». El consejo sincero cortó su corazón como un cuchillo.
Quería gritar y decirles la verdad en ese mismo instante, pero se contuvo. Abrazó fuerte a sus padres, obteniendo de su abrazo la fuerza para enfrentar lo que iba a suceder. Cuando sus padres salieron, Carmen entró en la habitación. Llevaba un traje de invitada azul pastel, pero su rostro estaba rígido por la tensión. Cerró la puerta con pestillo desde dentro. Lucía es la última oportunidad. ¿Estás segura al 100%? Después de esto no hay vuelta atrás, dijo Carmen con seriedad. Lucía se levantó de la silla y caminó hacia el escritorio. Abrió el portátil. En la pantalla había un correo electrónico guardado en borradores listo para enviarse. Nunca he estado más segura en toda mi vida, Carmen, respondió Lucía sin vacilar. Le mostró el contenido del correo a Carmen. Los destinatarios eran un grupo que incluía a todo el Consejo de Administración, los altos ejecutivos, el director de recursos humanos y el equipo legal de la empresa. El asunto estaba escrito en mayúsculas. Aviso importante, pruebas de fraude y filtración de secretos de empresa de Alejandro García y Marta López. El archivo adjunto contenía toda la munición que ella había reunido, fotos de la infidelidad, el video de 10 segundos tomado en el apartamento de Alejandro, el archivo de audio de la llamada de anoche, donde se exponía crudamente el sucio plan para saquear la empresa, y lo más destructivo, el informe de 20 páginas de informática forense de Javier. Eran pruebas de la filtración de información de la licitación con fechas, horas y direcciones IP registradas detalladamente. Ese correo electrónico era una bomba de relojería digital que reduciría a cenizas las carreras y la reputación de Alejandro y Marta. Lo voy a configurar para que se envíe automáticamente hoy a las 9:15 de la mañana, dijo Lucía, ajustando la hora de envío programado. Justo antes de que terminara el discurso del oficiante y se declarara el matrimonio. Carmen miró a su amiga con una mezcla de asombro y respeto. La Lucía que ella conocía era una mujer suave y generosa. La mujer que tenía ahora delante era totalmente diferente. Era una mujer herida tan profundamente que se había convertido en acero frío. ¿Y qué harás tú después de esto?, preguntó Carmen. Lucía cerró el portátil. Volvió frente al espejo y contempló su propia imagen. Allí estaba una novia de blanco puro, lista para librar una guerra en el fango. Esto no es solo por una venganza personal, Carmen. Es para recuperar mi honor pisoteado. Es hacer justicia por el esfuerzo traicionado de nuestro equipo. Y es para asegurarme de que esos monstruos con cara de ángel no vuelvan a engañar a nadie más. Un golpe en la puerta los devolvió a la realidad. Era hora de salir hacia la finca. Lucía respiró hondo y recogió el ramo de rosas blancas de la mesa. Al abrir la puerta volvió a colocarse su sonrisa feliz. Escolada por su familia, caminó elegantemente por el pasillo hacia el coche nupcial que le esperaba, hacia el escenario del juicio que estaba perfectamente preparado. El lujoso coche nupcial blanco se deslizó suavemente por las carreteras de Madrid. Avanzaba apartando a otros coches como si llevaras a una reina a su palacio. Dentro del coche, sentada junto a su padre, el corazón de Lucía latía con fuerza. No por la emoción de la novia, sino por la adrenalina de un gladiador entrando en la arena. Miró su reflejo en la ventanilla. Maquillaje perfecto, vestido hermoso. Todo era un disfraz para hoy. Era un escudo para ocultar la tormenta que rugía en su interior. Su padre le apretó la mano con fuerza. No te pongas nerviosa. Papá está aquí. Todo saldrá bien. Su padre tranquilizó a su querida hija con una cálida sonrisa. Lucía solo pudo responder con una leve sonrisa y asintiendo. No, papá, después de hoy nada estará bien, susurró para sus adentros. Sentada junto a la persona que más amaba en el mundo, ocultando un secreto que rompería su corazón, se sentía como una estafadora, pero había llegado demasiado lejos para retroceder. La justicia debía cumplirse sin importar cuán alto fuera el precio. La finca donde se celebraba la boda era una de las más lujosas de Madrid, con techos altos, lámparas de araña de cristal brillando y decoraciones florales blancas llenando cada rincón. El gran salón parecía un jardín de ensueño. Cientos de invitados ocupaban los asientos, socios de negocios prominentes, altos cargos parientes y amigos de ambas familias.
Todos parecían felices. Susurraban elogiando la magnificencia del evento y lo bien que pegaba la pareja Lucía a Alejandro. En la primera fila estaba sentada la gran familia de Alejandro con caras de orgullo. Su madre famosa en la alta sociedad lanzaba sonrisas sin cesar a los invitados como si estuviera presumiendo de un trofeo de victoria. Entre los invitados, en un asiento no demasiado visible, se veía a Marta. Llevaba un vestido color champán dorado muy elegante. Llevaba el pelo recogido con estilo y su maquillaje era perfecto. Sentada con una postura altiva, trataba de ocultar una sonrisa de triunfo mientras miraba hacia el altar. De vez en cuando echaba un vistazo a la entrada. Esperaba impaciente a que terminara este drama de la boda y comenzara el segundo acto de su vida ostentosa. La música majestuosa que anunciaba la entrada de la novia comenzó a sonar. Todos los invitados se levantaron al unísono y miraron hacia la entrada. Las enormes puertas se abrieron lentamente. Apareció la figura de Lucía de pie con elegancia cogida de la mano de su padre. Todos en la sala contuvieron el aliento. Los flashes de los fotógrafos destellaron capturando ese momento sagrado. Lucía se veía tan perfecta y pura que todos los presentes soltaron exclamaciones de admiración. Comenzó a caminar por el pasillo central. Cada paso era tan pesado como caminar sobre cristales rotos. Sentía cientos de ojos mirándola con asombro y bendiciones. Pero lo único que ella sentía era vacío. Mostró la sonrisa más dulce que había practicado toda la noche. Caminó con dignidad y la barbilla en alto. Su mirada estaba fija al frente en el hombre que esperaba al final del altar. Alejandro, de pie junto al maestro de ceremonias, vestido con un esmoquín blanco que combinaba con el vestido de Lucía, se veía increíblemente guapo y digno. Su sonrisa era amplia y llena de alivio. Sus ojos brillaban al ver a Lucía acercarse. Él pensaba que ya había ganado. Creía que había conseguido el billete para ascender a lo más alto al conseguir a Lucía inteligente y rica. No se daba cuenta en absoluto de que estaba mirando al verdugo que caminaba elegantemente hacia el patíbulo. Lucía llegó al final del altar. Su padre le soltó la mano, le besó la frente una vez más y le entregó la mano de su hija a Alejandro. En el momento en que sus pieles se tocaron, Lucía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Mirando a los ojos de Alejandro, intentó buscar algún rastro del amor que existió en el pasado, pero lo único que encontró fue una mentira reluciente. Alejandro la guió hasta su lugar. Ahora estaban de pie uno al lado del otro frente al oficiante, los testigos y los padres de ambos. La ceremonia comenzó. La voz suave y autoritaria del maestro de ceremonias comenzó a hablar sobre las virtudes del matrimonio. Esa voz sonaba en los oídos de Lucía solo como un zumbido vacío. Su mente no estaba allí. Ella solo se concentraba en el gran reloj digital que colgaba en la pared del fondo del salón visible solo para ella. 9:13. Su corazón latía cada vez más fuerte, bombeando sangre fría por todo su cuerpo. Echó un vistazo a los invitados que eran compañeros de trabajo. Todos estaban sentados en silencio. Algunos incluso parecían emocionados. Aún no sabían la tormenta que pronto golpearía sus teléfonos móviles. Bien, ahora procederemos a las preguntas para la declaración de matrimonio, dijo el oficiante tras terminar su discurso. Miró alternativamente a Alejandro y a Lucía con una sonrisa benévola. El novio Alejandro García y la novia Lucía Martín, ¿estáis preparados para jurar este matrimonio con un corazón sincero? La pregunta resonó en el silencioso recinto. Alejandro respondió con voz clara y llena de confianza. Sí, estoy preparado. Sus ojos brillaban mirando a Lucía. Parecía decir, lo hemos conseguido, cariño. Ahora era el turno de Lucía. Todas las miradas se dirigieron a ella. Esperaban la respuesta obvia, pero Lucía guardó silencio. No asintió ni sonrió. Simplemente miró fijamente el reloj de pared. 9:14. No había expresión en su rostro. Su mirada estaba vacía. Un silencio extraño e inesperado se extendió como una onda suave, provocando desconcierto y confusión entre los invitados. Alejandro empezó a sentir que algo iba mal. Con mucho cuidado dio un pequeño toque en el brazo de Lucía. «Cariño», susurró con preocupación.
Su sonrisa empezó a endurecerse. Las familias en la primera fila se miraron inquietas. «Novia, señorita Lucía», se oyó de nuevo la voz del oficiante. Esta vez la confusión y la preocupación rompieron el silencio. Pensó que la novia estaba demasiado nerviosa, así que le mostró una sonrisa tranquilizadora. «Novia, ¿está preparada?». La pregunta quedó suspendida en el aire una vez más. Se sentía mucho más pesada que antes. Alejandro entraba cada vez más en pánico. Apretó la mano con la que sujetaba el brazo de Lucía. «Lucía, ¿qué pasa? Contesta», susurró de nuevo. Esta vez con urgencia. La sonrisa había desaparecido completamente de su rostro, pero Lucía permaneció en silencio como si se hubiera quedado sorda. Seguía mirando al frente. Sus ojos estaban fijos en el segundero del reloj, moviéndose lentamente como una cuenta atrás hacia la explosión. 5, 3, 2, 1. En el momento exacto en que la aguja larga señaló el número 3 y dieron las 9:15, Lucía tomó una bocanada de aire profundo. Con un movimiento tan elegante y calmado que fue totalmente inesperado, Lucía se levantó de su asiento. Todos en el salón contuvieron el aliento al mismo tiempo. Se oyó un murmullo desde el fondo. «¿Qué pasa? ¿Se va a desmayar la novia?». Alejandro también se levantó e intentó tirar del brazo de Lucía para que se sentara de nuevo. «Lucía, siéntate. ¿Piensas avergonzar a nuestra familia?», gruñó con voz reprimida. Lucía se soltó de la mano de Alejandro con una brusquedad que sorprendió a todos. Ahora sus ojos no estaban vacíos. Los ojos, que parecían tranquilos, ardían con una llama de ira punzante y fría. Sin decir una palabra, caminó con paso firme hacia el frente del altar y cogió el micrófono que estaba delante del oficiante. El sorprendido maestro de ceremonias se quedó congelado en su sitio sin saber qué hacer. El salón, que se estaba volviendo ruidoso, volvió a sumirse en un silencio perfecto. Todos intuyeron que algo enorme y terrible estaba a punto de suceder. Lucía se giró para mirar a los cientos de invitados. Recorrió el salón con la mirada. Los rostros desconcertados de su familia, los familiares tensos de Alejandro, los amigos curiosos. Y finalmente, su mirada se detuvo y se fijó en un punto, en Marta. Ella estaba congelada en su silla. Su rostro radiante se había puesto pálido y sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror. Ella también empezaba a darse cuenta de que este no era el escenario que esperaba. Tras mirar fijamente a Marta durante unos segundos, Lucía se giró de nuevo para mirar de frente al Alejandro, que estaba petrificado por la ira y la confusión. Lucía se llevó el micrófono a la boca. Su voz clara, calmada y firme resonó por todo el salón a través de los altavoces. Soltó la primera frase: «Cancelo esta boda». Silencio absoluto. Parecía que alguien había succionado todo el aire y el sonido de la habitación. Esa breve frase golpeó a los invitados como un tsunami silencioso, dejando a todos clavados en sus sillas con la boca abierta. Las familias de Lucía y Alejandro se levantaron al mismo tiempo. Tenían expresiones de shock. «Lucía, ¿qué estás diciendo?», gritó su madre en estado de pánico. Pero Lucía ignoró ese grito. Aún no había terminado. Continuó hablando. Esta vez su voz era un poco más alta, afilada y cargada de un énfasis intencionado. «Quiero expresar mi agradecimiento a mi prometido, el señor Alejandro García, y a mi secretaria, la señorita Marta López, por darme una valiosa lección en mi última noche como soltera». Lucía hizo una pausa deliberada, dejando que el nombre Marta López flotara en el aire. Los ojos de la gente comenzaron a buscar a Marta al unísono. «Por enseñarme que la lealtad era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse». Al terminar la frase, y antes de que la gente pudiera procesar lo que estaba pasando, el silencio se rompió. No fueron gritos ni insultos. Fue un sonido mucho más espeluznante. Era el sonido que anunciaba que la bomba digital de Lucía había estallado perfectamente. Ding, ding, bip, bip. Simultáneamente, docenas de notificaciones de correo electrónico y de mensajería sonaron en los móviles de los invitados. Eran los compañeros de trabajo ejecutivos y directivos de la empresa de Lucía. Como una alarma de incendios sonando en medio de la noche silenciosa,
El ambiente sagrado se convirtió instantáneamente en una escena de pánico digital. Las personas a las que les sonó el móvil revisaron sus dispositivos por reflejo. Sus expresiones cambiaron en un instante. Del desconcierto hasta la sorpresa y al leer el correo enviado por Lucía al horror y la ira. Vieron las fotos, leyeron las transcripciones, abrieron el archivo adjunto del informe de auditoría digital. Estalló un caos incontrolable. Los directivos se miraban unos a otros con incredulidad. Los jefes de departamento murmuraban llenos de ira. En medio de ese infierno, Alejandro y Marta también abrieron sus móviles. Al comprobar el contenido del correo, el rostro de Alejandro se volvió gris ceniza. En solo unos segundos, su mundo se derrumbó. Su carrera, su reputación y su futuro se hicieron añicos. Su móvil comenzó a sonar como si tuviera un ataque. El nombre en la pantalla era el del CEO de la empresa El Señor, Ortega. Al otro lado del salón, Marta soltó un grito corto como una rata atrapada en una trampa, y ante las miradas de desprecio de los que la rodeaban, se desplomó en el suelo desmayada. Sobre el altar del juicio, Lucía observaba todo ese desastre con rostro inexpresivo. Con calma se quitó el anillo de compromiso de diamantes del dedo anular y lo colocó lentamente sobre la mesa frente al oficiante, que seguía congelado. Se dio la vuelta y bajó del altar pasando de largo junto a Alejandro, que se había derrumbado con la mirada perdida. Sus padres, que estaban en estado de shock, corrieron a abrazarla. Sin mirar atrás, Lucía salió del salón, caminando dejando atrás el escenario de teatro que ella misma había destrozado. Las puertas del majestuoso salón se cerraron tras Lucía y su familia, convirtiendo el caos del interior en un murmullo lejano. El lugar que Lucía dejó atrás era como un horno ardiente. Los invitados que estaban sentados tranquilamente ahora se levantaban y se reunían en grupos pequeños mirando las pantallas de sus móviles con expresiones graves y susurrando. Los fotógrafos que pretendían capturar momentos felices estaban desconcertados. Las cámaras no sabían a dónde apuntar sin saber qué fotografiar de esta escena terrible. El lugar de la boda, que era sagrado, se convirtió en el ojo del huracán de un escándalo que estalló sin previo aviso. Alejandro seguía arrodillado en el altar. No tenía fuerzas en el cuerpo, como si sus huesos se hubieran derretido. El mundo a su alrededor parecía dar vueltas. El murmullo sonaba como el zumbido de un enjambre de abejas lejano. Miró el anillo que Lucía había dejado en la mesa. El brillo del diamante parecía burlarse de su caída. El móvil que se le había caído al lado vibraba sin cesar. Lo recogió con manos temblorosas. Le llovían mensajes de reproche de sus compañeros, pero lo que le hizo temblar de miedo fue el nombre de quien llamaba. El CEO, el señor Ortega. Aferrándose a la poca cordura que le quedaba, Alejandro pulsó el botón de responder. No tuvo tiempo ni de decir «diga». La voz al otro lado del teléfono estalló como un trueno. «No se te ocurra volver a poner un pie en mi empresa, Alejandro. ¿Me oyes?» La voz del señor Ortega, normalmente calmada, estaba ronca de ira. Era tan fuerte que algunas personas, cerca de Alejandro, pudieron escucharlo claramente. «No solo te has avergonzado a ti mismo, has manchado el nombre de nuestra empresa. ¿Te crees que somos idiotas? Tengo todas las pruebas en mi mano. Tú y esa mujer víbora...» ¿Cómo se llama Marta López? «Los dos estáis despedidos de inmediato. Mañana por la mañana llegará a vuestra casa la carta de despido y la demanda del equipo legal. Ni se te ocurra contactar con nadie de la empresa. Si lo haces, te arrepentirás». La llamada se cortó bruscamente. Alejandro miró el teléfono aturdido. Despido, demanda. Todo había terminado. Sueños, planes, futuro. Todo se evaporó en menos de 5 minutos. El padre de Alejandro, que siempre estaba orgulloso de su hijo, se acercó con pasos pesados. Su rostro, que antes estaba lleno de orgullo, ahora ardía de ira y vergüenza. Sin decir una palabra, su palma áspera golpeó la mejilla de Alejandro. ¡Plaf! El sonido de la bofetada resonó en el salón, silenciando los murmullos de la gente. «Sinvergüenza». Su padre escupió temblando de rabia. «Has manchado la cara de nuestra familia. Has arruinado el honor que he construido durante décadas por tu lujuria y tu codicia». Su madre corrió a detenerlo sollozando. «Cariño, para allá.
La gente nos mira. Miró a su hijo con ojos incrédulos. Alejandro, ¿qué has hecho? ¿Qué te hizo Lucía para merecer esto? ¿Cómo puedes ser tan cruel? En medio de la confusión familiar, Marta despertó al otro lado. Nadie la ayudó, así que se levantó con la ayuda del personal de catering. Lo primero que vio al abrir los ojos fueron docenas de miradas de desprecio y burla. Agarró su móvil esperando que fuera un sueño. Pero la realidad era más cruel. Mensajes de texto de despido de recursos humanos. Mensajes con insultos de sus compañeros. Y hasta un mensaje de su casero pidiéndole que desalojara el piso inmediatamente por las quejas de los vecinos, probablemente alertados por las redes sociales. Intentó levantarse, pero le fallaron las piernas. Tenía que huir de allí. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, se tambaleó y escapó por una puerta lateral, ignorando los gritos de los reporteros de la prensa rosa, que habían olido la sangre y se agolpaban allí. Los ejecutivos y altos cargos presentes no se quedaron quietos. No les importaba una boda a ruina. Esto era una crisis corporativa. El señor Ortega estaba hablando por teléfono con cara seria con alguien. Reúne al equipo de E.T. ahora mismo y bloquea todos los accesos de Alejandro García y Marta López. Recuperad los portátiles y todos los activos de la empresa. Impedid que destruyan pruebas. Llama al equipo de comunicación. Preparad un comunicado interno y una nota de prensa para mañana por la mañana. Tenemos que minimizar los daños, moveos rápido. Los invitados no relacionados negaban con la cabeza y abandonaban el lugar uno a uno, llevándose consigo la historia de un escándalo dramático como nunca habían visto. El salón que parecía el cielo ahora era como el infierno. Las hermosas decoraciones florales parecían marchitas y la comida del buffet quedó intacta. Todo ese lujo se convirtió simplemente en el telón de fondo irónico de una farsa derrumbada. Alejandro finalmente abandonó el lugar arrastrado por su padre. Cada paso que daba pasando por las sillas vacías era como caminar sobre fuego. Lo había perdido todo: amor, carrera, honor y el respeto de su familia. Fuera del edificio, Marta consiguió parar un taxi a duras penas. Nada más subir al coche lloró desconsoladamente. No porque se arrepintiera de sus pecados, sino porque le dolía el fracaso. Lo había apostado todo y solo había obtenido ruina y vergüenza. El escenario estaba ahora completamente vacío. Solo quedaban esparcidos los restos de la mentira y la traición. Habían pasado 2 meses desde el desastroso día de la boda. La estación había cambiado, pero para Alejandro y Marta, la nube negra de ese día parecía permanecer eternamente. El karma actuó de forma silenciosa pero muy sistemática. Su escándalo se extendió como la pólvora en el sector. Pasó de ser un simple cotilleo a un caso de estudio de traición profesional. Los nombres de Alejandro García y Marta López estaban en la lista negra de casi todas las grandes empresas. Cada vez que enviaban un currículum, la puerta se cerraba antes incluso de llamar. Los cazatalentos que antes intentaban fichar a Alejandro ya ni siquiera contestaban. Su reputación se había convertido en polvo y se la había llevado el viento. Tal como advirtió el señor Ortega, la demanda legal de la empresa comenzó. La demanda, tan gruesa como una almohada, reclamaba una indemnización de millones de euros por daños causados por la filtración de información. El dinero y los bonos que Alejandro había ahorrado durante años trabajando desaparecieron en un instante para pagar los honorarios iniciales de los abogados. Tuvo que malvender su apartamento de lujo para costear el litigio. También tuvo que vender el coche deportivo del que presumía. Los dos ahora no tenían más remedio que convivir en un piso bajo interior estrecho y húmedo en las afueras de la ciudad. El amor y la pasión que sentían cuando se veían en secreto en hoteles se evaporaron sin dejar rastro en medio de la habitación estrecha y los problemas acumulados. Sus días ya no estaban llenos de hermosos planes de futuro, sino de peleas feroces y reproches. Todo esto es por tu culpa. Si hubieras sido más listo no nos habrían pillado, gritó Alejandro frustrado tras recibir el rechazo de su segunda entrevista. Tú fuiste el que subestimó a la jefa Lucía y fuiste avaricioso. ¿Cuántas veces te dije que esa mujer era lista? ¡No me la escuchaste!, gritó Marta sin quedarse atrás.
tirando el cuenco con fideos instantáneos al fregadero. Estaban atrapados en el infierno que ellos mismos habían creado, entrelazados por el odio y el arrepentimiento. Por el contrario, en un alto edificio de oficinas en el centro, la vida de Lucía se movía en la dirección opuesta. Tras el incidente, se tomó 2 semanas de vacaciones para recomponerse. Cuando regresó a la empresa, lo que la recibió no fueron miradas de lástima, sino de respeto y admiración. Todos los empleados conocían la historia completa. No la veían como una pobre víctima, sino como una líder decidida y valiente que salvó a la empresa de 2 traidores. El señor Ortega la llamó aparte. Se disculpó por no haber detectado antes a los parásitos dentro de la empresa y expresó su agradecimiento por la valentía de Lucía. Como muestra de confianza total, el consejo decidió un ascenso extraordinario para Lucía. Fue nombrada vicepresidenta de estrategia, el puesto que Alejandro tanto codiciaba. Una tarde ajetreada, Lucía caminaba por el vestíbulo discutiendo una nueva estrategia con su secretaria. Cerca de la puerta principal hubo un pequeño alboroto. 2 guardias de seguridad impedían la entrada a un hombre que intentaba entrar a la fuerza. Lucía entrecerró los ojos. Era Alejandro. Su aspecto había cambiado mucho. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba revuelto, su camisa estaba sucia y su rostro estaba lleno de fatiga y desesperación. «Dejadme hablar con Lucía un momento, por favor. Os lo ruego», suplicaba Alejandro a los guardias. A través de la gruesa puerta de cristal, las miradas de los 2 se cruzaron por un momento en la distancia. Lucía se detuvo. El hombre que una vez iba a ser su marido. Miró al hombre que había amado con todo su corazón. Podía leer desesperación, arrepentimiento y súplica en su rostro, pero en el corazón de Lucía ya no quedaba odio ni ira, y lo más importante, tampoco amor. Solo había vacío, como si estuviera mirando a un extraño que nunca había visto. Sin cambiar ni un ápice su expresión, Lucía asintió levemente a los guardias. Era la señal para que siguieran impidiéndole el paso, y luego, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y se dirigió al ascensor exclusivo para ejecutivos, concentrándose en la conversación con su secretaria. Alejandro no tuvo más remedio que mirar aturdido la espalda de Lucía desapareciendo tras las puertas del ascensor que se cerraban. En ese momento se dio cuenta dolorosamente. No solo había perdido a Lucía, sino que ahora se había convertido en una existencia tan insignificante que no podía despertar ninguna emoción en ella. El artículo que apareció en el portal de noticias económicas ese día clavó el último clavo en la esperanza de Alejandro. El titular era claro: Grupo Solar gana la relicitación del Proyecto X bajo la dirección de la vicepresidenta Lucía. Era el proyecto que él había intentado robar y vender. El proyecto que provocó su ruina se había convertido ahora en el monumento a la victoria de la mujer a la que traicionó. Su caída se convirtió literalmente en el trampolín para el éxito de Lucía. Mirando la ciudad desde su nueva oficina, Lucía leyó el artículo con una leve sonrisa. No era una sonrisa de triunfo arrogante, sino de alivio. El capítulo de la venganza había terminado. La justicia se había cumplido. Ahora era el momento de construir un nuevo castillo sobre los cimientos de su fuerza e integridad y no sobre los escombros del pasado. Pasó un año. El tiempo fluyó como un río tranquilo, desgastando los bordes afilados de los recuerdos y convirtiéndolos en guijarros redondos que ya no herían. Para Lucía, el último año fue como una peregrinación para encontrarse a sí misma. 6 meses después del incidente, una vez finalizados los problemas legales con Alejandro y Marta, y estabilizada la empresa, Lucía tomó una decisión que sorprendió a todos. Presentó su dimisión. El señor Ortega dio un salto. Intentó retenerla ofreciéndole un cargo más alto, el doble de sueldo e incluso opciones sobre acciones. La empresa tiene una deuda contigo, Lucía. Eres nuestro mejor activo. Lucía sonrió sinceramente. Tengo que irme porque amo la empresa, señor Ortega. Mientras esté aquí, seguiré recordando las sombras del pasado. Quiero construir algo totalmente mío sobre los cimientos que yo misma he puesto. Finalmente, el señor Ortega la dejó ir con una generosa indemnización y bonificaciones. Su primer paso no fue un negocio, sino volver a casa.
Pasó un mes en casa de sus padres durmiendo en su habitación de la infancia, comiendo la comida de mamá y pasando las tardes charlando con papá en la terraza. En lugar de intentar olvidar, sanó sus heridas aceptándolas. Se perdonó a sí misma por haber estado ciega de amor y se sacudió los restos de ira de su corazón. Una vez que su alma estuvo entera de nuevo, comenzó a construir su castillo. Alquiló una pequeña oficina y fundó Integridad Consulting con 2 empleados. El nombre en sí era su principio. La integridad lo es todo. Su primer cliente fue el presidente de una mediana empresa que había asistido a su boda fallida. Vino a verla y le dijo: «No la contrato porque su estrategia sea excelente, aunque sé que lo es. He visto con mis propios ojos que usted valora el honor por encima de todo. Mi empresa necesita esos valores». El boca a boca se extendió rápidamente. Lucía no vendía promesas vanas. Vendía resultados basados en la ética y la transparencia. Se convirtió en un fenómeno en el mundo empresarial. Una joven CEO, no solo guapa e inteligente, sino con principios sólidos como una roca. Las solicitudes de conferencias en universidades y empresas llovieron. Por supuesto no mencionaba nombres reales, pero hablaba de cómo la crisis se convierte en el catalizador del crecimiento. Ella era la prueba viviente. Una reina que cayó al fondo, se levantó de nuevo y construyó su propio reino. No dejó que el trauma la definiera más. Se concentró en el trabajo, cuidó de su familia y disfrutó de la pequeña felicidad. El café de la mañana, la lectura del fin de semana, viajes cortos con su amiga Carmen. Había recuperado a su antiguo yo, pero en una versión mucho más fuerte y sabia. El punto culminante de su resurrección llegó un año después de fundar la empresa. Fue invitada como oradora principal en el Foro de Líderes Empresariales de España 2024. Era un lugar donde se reunían los mejores CEOs del país. Lucía subió al escenario bajo los focos vestida con un traje azul marino oscuro. Irradiaba una confianza tranquila. El tema era resiliencia, cómo convertir la adversidad en tu mejor activo. Estimados líderes, comenzó. Hoy no voy a hablar de teorías de gestión de libros de texto. Les hablaré del combustible más poderoso que he descubierto en mi vida. Es la traición. La sala contuvo el aliento. La traición es fuego. Puede quemarte hasta convertirte en cenizas, o puede forjarte como acero para convertirte en una espada maestra. La elección es nuestra. No llenéis el doloroso vacío que queda cuando se rompe la confianza con sed de venganza. Llenadlo con principios. Reconstruid no con el cemento débil de la fe ciega, sino con los pilares de la verificación, la intuición y la integridad. El discurso de 20 minutos fue agudo y auténtico. Terminó con una frase que hizo estremecer a todos. Al final, la mejor venganza no es ver caer a quienes nos traicionaron. Es volar tan alto que lleguemos a tener tanto éxito que ellos dejen de ser visibles. Estalló una ovación de pie. Durante el tiempo de networking, al finalizar el evento, un hombre se le acercó. Era un hombre alto, con un traje bien cortado y una mirada aguda pero cálida. Lucía lo reconoció. Era Mateo, CEO de una empresa de IT y panelista en el evento. Ha sido una presentación realmente impresionante, señora Martín. La voz de Mateo era profunda y educada. Lucía sonrió. Gracias, señor Mateo. Mateo negó con la cabeza. No son palabras vacías. Hoy no he visto datos ni teoría, he visto fuerza. Me ha conmovido no el hecho de que cayera, sino la forma en que se levantó de nuevo. Esos principios de los que habla son algo muy raro de ver en el mundo de los negocios hoy en día. No era un tono de ligue barato. Contenía respeto puro y simpatía profesional. Esa noche su conversación fluyó naturalmente de los negocios a la filosofía de vida y los pasatiempos. Lucía sintió que estaba hablando con una versión masculina de sí misma, alguien que valoraba la esencia por encima de las apariencias. En aquel lujoso evento corporativo comenzó a brotar la semilla de una nueva conexión sin mentiras. 3 años después, el cielo de Madrid estaba inusualmente despejado y azul. En una oficina de esquina acristalada en un edificio emblemático del distrito financiero, Lucía presidía una reunión de la junta directiva. Integridad Consulting ya no era una oficina pequeña.
Había crecido hasta convertirse en una de las firmas de consultoría más importantes de Europa, ocupando 3 plantas. Los empleados habían pasado de 2 a 200 expertos. Vestida con una blusa de seda color esmeralda, Lucía dirigía la reunión con su carisma tranquilo y agudo característico. Ya no estaba construyendo un castillo, estaba construyendo un imperio. Su vida personal también encontró una armonía perfecta. Lucía y Mateo celebraron una boda sencilla pero solemne hace 2 años, invitando solo a familiares y amigos cercanos. Eran amantes y los mejores socios. En la mesa del desayuno siempre había debates interesantes. Mateo no tenía celos del éxito de Lucía, al contrario, era su mayor apoyo. Un hogar donde se respetaban y confiaban mutuamente, y las risas no cesaban. Esa era la prueba de que el amor verdadero existía. Ese día, para celebrar la adjudicación de un gran proyecto, Lucía y Mateo comieron en un restaurante de alta cocina en la planta superior del edificio de la empresa de Lucía. Era un lugar con una vista panorámica de 360 grados. Mientras disfrutaban del postre, la mirada de Lucía se dirigió accidentalmente hacia la entrada del vestíbulo en la planta baja. En medio del ajetreo de coches de lujo, yendo y viniendo, vio una silueta familiar. Un aparcacoches haciendo reverencias, vestido con un uniforme granate desgastado. Era Alejandro. Parecía haber perdido peso y verse más pequeño, tenía la espalda encorvada y su sonrisa hacia los clientes parecía servil y agotada. Lucía lo miró inexpresivamente. Poco después, una moto de reparto se detuvo cerca. Una mujer con una chaqueta descolorida se bajó y se acercó a Alejandro con una bolsa de comida. Era Marta. Bajo el maquillaje espeso pero barato, se notaba el cansancio. Le entregó la comida a Alejandro con cara de pocos amigos. Solo con ver sus gestos se sabía que la conversación entre ellos no era agradable. En ese momento, tal vez sintiendo la mirada de alguien, Alejandro levantó la cabeza. No se sabe cómo la encontró entre tantas ventanas de cristal, pero por un instante muy breve, apenas 2 segundos, los ojos de Alejandro se encontraron con los de Lucía. Incluso a esa distancia, Lucía pudo verlo todo. Sorpresa, una vergüenza ardiente, un profundo arrepentimiento y el reconocimiento desgarrador de su propia derrota. Mateo, sintiendo que la mirada de su esposa había cambiado, también miró hacia abajo. ¿Quién es?, preguntó suavemente. Aunque lo sospechaba. Lucía apartó la mirada y miró a su marido. En sus ojos ya no quedaban restos de emociones relacionadas con ellos. Solo había serenidad. Sonrió mirando hacia abajo. No era una burla, sino una sonrisa leve y sincera. Ya no tenéis ningún poder sobre mí. Espero que encontréis paz a vuestra manera. Fue el punto final en el capítulo del pasado. No es nadie, cariño. Solo es parte del paisaje de la ciudad, respondió ella suavemente. Mateo sonrió como si entendiera y le tomó la mano. Lucía se rió en voz alta ante la broma de su marido. La mejor venganza de Lucía no fue verlos desgraciados. Fue su completa felicidad disfrutada desde esa altura. La existencia de ellos no era ahora más que una mota de polvo llevada por el viento. 10 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para cambiar una ciudad, cambiar un gobierno y hacer que las heridas profundas cicatricen quedando solo como una cicatriz plateada. Una casa tranquila y hermosa en el norte de Madrid. El atardecer teñía el cielo de violeta. En el cuidado jardín trasero, una niña de 5 años soltaba risas como campanillas mientras corría persiguiendo luciérnagas. Su nombre era Alba. Literalmente, la única luz en la vida de Lucía y Mateo. Lucía estaba sentada en la terraza bebiendo té caliente. Iba sin maquillaje, pero emanaba una paz y felicidad que ningún artículo de lujo podía comprar. Mateo salió con una manta fina y cubrió los hombros de Lucía. Se sentó junto a su esposa, la abrazó por los hombros y miraron juntos el paisaje más preciado del mundo. Su hija riendo. La vida de Lucía encontró el ritmo más hermoso. Integridad Consulting se había convertido en un gigante en la región, pero Lucía se había retirado de la primera línea de gestión y solo ocupaba el cargo de presidenta del consejo. Su enfoque había cambiado. Hace 3 años fundó la Fundación Faro de Esperanza.
Era una organización sin ánimo de lucro que proporcionaba apoyo legal y fondos iniciales a mujeres cuyas carreras se habían visto truncadas o cuyos negocios habían fracasado debido a estafas o traiciones. Convirtió el dolor del pasado en un faro para los demás. Demostró que incluso entre las ruinas se puede construir una fortaleza para alguien. Nunca contó su historia detallada al público, pero quienes recibieron ayuda podían saberlo. Esa profunda empatía solo podía darla a alguien que había atravesado la oscuridad en persona. En el otro lado de la misma ciudad, bajo una farola, que no se apagaba, un coche compacto y viejo se detuvo. El conductor apagó la aplicación de taxis. Era el final de un largo turno. Era Alejandro. A sus 40 y pocos años su cabello empezaba a clarear y la fatiga había marcado profundas arrugas alrededor de sus ojos y boca. El vigor de antaño había desaparecido, dejando solo la mirada vacía de un hombre que se había rendido al destino. Fue despedido, se arruinó por la demanda, y su relación con Marta terminó culpándose mutuamente en medio de la pobreza. Marta se fue una mañana, dejando solo una nota con insultos. Desde entonces, la vida de Alejandro fue una lucha interminable. Ahora sobrevivía conduciendo un taxi por el BTC. Era un trabajo que le permitía permanecer en el anonimato en la ciudad que una vez quiso conquistar. Cada día, al pasar por el bosque de edificios donde trabajarían sus antiguos compañeros, sufría una tortura silenciosa. El arrepentimiento ya no era por dinero o estatus. Era un arrepentimiento desgarrador por su propia estupidez y codicia al haber tirado a la basura la única joya real de su vida, Lucía. Una tarde le entró un servicio. El lugar de recogida era la Torre Integridad. El corazón de Alejandro se hundió. Toda la ciudad sabía de quién era ese edificio. Quería cancelarlo, pero necesitaba dinero para pagar el alquiler. Con manos temblorosas agarró el volante y se dirigió a ese majestuoso edificio. La pasajera no era Lucía. Era una empleada joven con expresión alegre. Durante todo el trayecto, ella habló por teléfono con una amiga. Sí, es increíble. Hoy la presidenta Lucía ha venido a nuestro departamento. ¡Guau! Es realmente una gran persona. Tiene un aura impresionante. Dijo, el esfuerzo es importante, pero la honestidad es vital. Creo que he tenido mucha suerte al entrar aquí. Alejandro apretó el volante con fuerza. El nombre de la mujer a la que intentó destruir ahora era pronunciado con respeto y elogios. Se sentía como un fantasma invisible. Conduciendo sobre los restos de su vida perdida, escuchaba el eco del mundo que podría haber tenido. Dejó a la clienta y detuvo el coche a un lado de la calle. Miró la Torre Integridad brillando a lo lejos. En la cima había una vida llena de luz y él estaba atrapado en el fondo oscuro. Por primera vez en 10 años Alejandro lloró. Fueron las lágrimas silenciosas de un hombre que se daba cuenta completamente de lo que había tirado. Mientras tanto, a cientos de kilómetros en una pequeña ciudad de provincias. Marta trabajaba como auxiliar administrativa en una fábrica textil. Dejó a Alejandro e intentó rehacer su vida en Madrid, pero su mala fama la seguía como una etiqueta. Al final, tragándose su orgullo, volvió a su pueblo natal. No podía ni soñar con una vida lujosa. Esa noche, mirando las redes sociales en su estrecho piso de alquiler, encontró un artículo: las cuentamujeres más influyentes de Europa. En la parte superior había una foto de Lucía con una sonrisa tranquila y digna. Marta miró la pantalla aturdida. Ni siquiera sentía celos, solo una fatiga profunda en el alma. Ella no era más que una espectadora en la última fila viendo el éxito de la mujer a la que traicionó. Su prisión no eran paredes de hormigón, sino una vida miserable vivida permanentemente a la sombra del resplandor de esa mujer. De nuevo en la terraza de Lucía. Alba se había dormido en el regazo de Mateo. A veces pienso, susurró Lucía como hablando consigo misma. Si ese día no hubiera pasado eso, si no hubiera habido esa traición, estaría yo aquí ahora, te habría conocido a ti, habría tenido a Alba, y disfrutaría de esta paz. Mateo asintió mirando el rostro de su esposa, iluminado por la luz de la luna. Quizás no, pero el destino es curioso. A través de las tormentas más terribles nos lleva al puerto correcto.
Lucía sonrió con sincera gratitud. Miró las estrellas en el cielo nocturno. El pasado ya no era una tragedia. Fue un proceso de refinamiento doloroso. Fue el fuego purificador que quemó la mentira y dejó solo a su yo más verdadero. La traición de Alejandro y Marta no fue el final de la historia, sino el prólogo áspero y cruel necesario para llegar al capítulo más hermoso. Bajo la luz de las estrellas, rodeada de amor verdadero, Lucía se sintió completa. Ella no ganó destruyendo a sus enemigos, ganó construyendo su propio mundo tan lleno de luz que la oscuridad no pudo penetrarlo.